A ver, ¿será posible que el estudio de un solo texto pueda dar origen a toda una institución? Es una pregunta fascinante, ¿no? Nos lleva a explorar cómo un libro, y esto es lo más importante, el método para analizarlo, fue la semilla de una de nuestras estructuras más fundamentales. Y bueno, de eso se trata este análisis. VIP 41, la universidad. Ok, para entender cómo nace la universidad, hay que situarse en la Europa medieval. Porque, a ver, las primeras universidades no aparecieron así de la nada, para nada. Surgieron de un ambiente cultural e intelectual muy, pero muy específico. Estas instituciones nacieron en un mundo donde casi toda la vida intelectual giraba en torno al estudio de lo que llamamos textos normativos. Y bueno, ¿qué es eso exactamente? Pues es un texto que básicamente establece las reglas del juego, un estándar de comportamiento para toda una comunidad. Y en esa época, claro, el ejemplo principal era la Biblia, un texto que no solo se leía, sino que de verdad daba forma a la sociedad. En ese ambiente, analizar estos textos fundamentales no era un pasatiempo, para nada. Era la actividad intelectual más importante. O sea, había comunidades enteras de eruditos dedicadas exclusivamente a eso, a desentrañar, a debatir, a entender hasta la última palabra de estos escritos. Y claro, analizar un texto tan denso como la Biblia de forma seria, pues requería toda una caja de herramientas intelectuales bien sofisticada. Primero, había que dominar las lenguas originales. Luego, usar métodos de interpretación súper complejos. Y algo fundamental, tener la capacidad de defender esas ideas en debates que eran constantes. Y es aquí donde pasa algo clave. Este hábito de estudio se fue transformando en algo mucho más grande. Hay una frase que lo resume perfecto. El hábito de estudiar un texto normativo con rigor metodológico influyó en la configuración del modelo académico. O sea, en otras palabras, el método se hizo más importante que el texto mismo, se independizó. Entonces se fue formando como una cadena lógica, ¿no? El estudio riguroso de los textos, eso llevó a desarrollar un método formal para analizarlos. Y claro, con el tiempo, ese método necesitaba un lugar, una casa, una estructura permanente. Y así es como nace la universidad. Es que, si lo pensamos, todas estas prácticas, el debate, la interpretación, el estudio de idiomas, pues necesitaban un espacio físico y formal para poder crecer. Necesitaban una estructura que les diera orden y que asegurara que todo eso continuara en el tiempo. Y esa estructura fue justamente la universidad medieval. Fue la que organizó todo el conocimiento en facultades, la que creó los grados académicos que, de hecho, todavía usamos. Y algo importantísimo, formalizó la discusión pública, hizo del debate el verdadero motor para aprender. Ahora, ojo, aunque la teología fue una de las disciplinas que lo empezó todo, sería un error pensar que era la única. Para nada. Desde el principio, el derecho y la medicina también fueron pilares súper importantes. O sea, la universidad nació como un proyecto intelectual diverso desde el primer día. Entonces, para resumir el punto crucial, la Biblia, por sí sola, no creó la universidad. Eso sería simplificarlo demasiado. Lo que pasó fue que el método que se desarrolló para estudiarla, todo ese sistema de análisis, se convirtió literalmente en el ADN de la nueva institución. Claro, con el paso del tiempo, la universidad fue cambiando y se secularizó. El contexto religioso dio paso a uno más laico. Y el foco obviamente también se amplió. Ya no se trataba solo de un texto normativo. Ahora el objetivo era el análisis crítico de todos los textos, de todas las áreas del conocimiento. Pero, y aquí está lo interesante, a pesar de todos esos cambios, el método central sobrevivió. El rigor en el análisis, el debate abierto, el argumentar con evidencia, todo ese ADN metodológico sigue siendo hasta el día de hoy el corazón de la vida académica. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si los métodos pueden vivir mucho más allá de sus orígenes, ¿qué otro ADN cultural o intelectual estará escondido en las instituciones que hoy nos parecen de lo más normales? En el próximo análisis, Vive 42, nos meteremos con la política. Veremos cómo la Biblia influyó en las teorías sobre el poder y la autoridad. Esto continúa.